Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chaleco tejido a crochet para mujer. Es fácil de hacer y además vamos a utilizar esta puntada que queda linda y tiene mucha textura. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de las 3 tallas van apareciendo en su pantalla conforme yo tejo la talla chica. En cuanto a los materiales, necesitamos 400 gramos de estambre o lana de un grosor número 5 o bulky. En este caso nos recomienda un gancho de 5 o 6 milímetros para tejerlo, pero nosotros lo vamos a tejer con un gancho número 6,5 milímetros. Necesitamos también tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro estambre dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Jalamos y ahora metemos el gancho en ese aro que quedó y ajustamos. Ahora vamos a tejer 56 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una, otra vez, lazada y paso por la argolla del gancho, 2, lazada y paso por la argolla del gancho, 3, lazada y paso, 4, y así vamos a continuar hasta tener 56 cadenas. Una vez que tienen sus cadenas listas, vamos a empezar la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en la segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto y vamos a continuar haciendo un punto alto en cada una de las cadenas que nos quedan. Así que vamos a la siguiente, damos la lazada, metemos el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Otra vez, siguiente cadena, hacemos lo mismo, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Entonces vamos a continuar tejiendo estos puntos altos hasta llegar al final de las cadenas. Casi llego al final de mis cadenas, así que voy a tejer estos últimos puntos altos. Esta es la última cadena, así que ahí hago el último punto. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto, comenzando desde el primer punto, desde este que tenemos aquí, a un lado de la cadena que acabamos de hacer. Entonces, para tejer un punto bajo, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto. Así que voy al que sigue, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Siguiente, saco hebra y saco 2 argollas. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Terminamos esta vuelta de puntos bajos. Me queda el último punto, tengan mucho cuidado de no olvidar ese último punto. Vean, aquí está un punto alto, el último de la vuelta anterior. Si giran un poquito el punto, van a ver aquí la V de su cabecita. Entonces, metemos aquí el gancho, tomando esas 2 hebras de la V y hacemos ese último punto bajo. Vuelta 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos tejiendo en el primer punto, aquí, haciendo un punto alto.
un punto alto en el siguiente punto y un punto alto en el siguiente punto. Acabamos entonces de tejer 3 puntos altos. Lo que vamos a hacer ahora es tejer una bolita así como estas que tengo aquí. ¿Ven? Son unas bolitas alargadas, más parece una forma de gotita. Entonces vamos a hacer una de esas bolitas. Es muy fácil. Vamos a dar una lazada y en lugar de meter el gancho aquí en el punto que sigue, lo vamos a hacer en el punto alto que tiene debajo, el punto alto que tenemos en la primera vuelta. Vamos a meter el gancho por un lado del punto, así, de adelante hacia atrás. Y ahora lo sacamos por el otro lado. Estamos empujando el punto hacia adelante. Miren, por detrás así se ve el gancho. Ahora, damos una lazada y sacamos hebra. Y hacemos lo mismo, otra vez. Así que damos una lazada, volvemos a pasar el gancho por un lado del punto, de adelante hacia atrás, y ahora lo sacamos por el otro lado. Lazada y sacamos hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 argollas en el gancho. Ahora vamos a dar una lazada y vamos a sacar las 4 primeras. Lazada y saco las 4 primeras argollas, así. Y ahora lazada y saco las 2 argollas que me quedan. De esa manera ya formamos esa bolita alargada. Ahora, vamos a continuar repitiendo para el resto de nuestra vuelta esto que acabamos de hacer. 3 puntos altos y una bolita. 3 puntos altos y una bolita. ¿Sí? Así es como vamos a seguir. Así que vamos al punto que sigue, que es este, y ahí empezamos el primero de los 3 puntos altos. Ahí está 1, 2 y 3. Antes de hacer la bolita, quiero enseñarles nada más por detrás cómo quedó libre ese punto bajo donde no tejimos cuando hicimos la bolita. Como agarramos el punto que está 2 vueltas abajo, entonces nos quedó ese punto bajo libre. ¿Sí? Así se ve. Bueno, ahora sí, voy a hacer la bolita que sigue. Hago una lazada, no tejo aquí, voy al punto alto que tengo abajo, meto el gancho por un lado del punto, de adelante hacia atrás, lo saco por el otro lado, lazada y saco hebra. Siempre flojitas para que no se jale su tejido. Otra vez, lazada, vuelvo a meter el gancho por un lado del punto, de adelante hacia atrás. Y ahora lo saco por el otro lado, lazada y saco hebra. Ahora damos una lazada, sacamos las 4 primeras argollas, lazada, sacamos las 2 argollas que nos quedan. ¿Ven? Es sencillo. Entonces voy a volverlo a hacer. Por atrás me tiene que quedar libre entonces ese punto bajo donde no tejí. Vamos al siguiente punto y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos y ahora formamos una bolita. Voy al punto bajo, al punto alto, perdón, que está abajo. Ahí está, otra vez, lazada, paso por un lado, saco por el otro y saco. Lazada, saco las 4 primeras argollas, lazada, saco las 2 argollas que me quedan. Y así voy a continuar. Acabo de tejer estos 3 puntos altos, así que me toca hacer una bolita. Voy a este punto. Saco 4 argollas y luego saco 2 y nos deben de quedar en el final 3 puntos, 1, 2 y 3. Así que vamos a hacer en cada uno un punto alto. Voy a este, hago un punto alto, el segundo y en el último punto hago el tercer punto alto. Y con eso terminamos la vuelta. Así se ven esas bolitas o gotitas que formamos. Así que ahora vamos a la vuelta número 4.
subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Para esta vuelta número 4 vamos a tejer nada más un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Empezamos desde el primero, ahí hacemos un punto bajo, siguiente. Este es el punto, por ejemplo, donde hice la bolita, pues igual ahí tejo un punto bajo. Y así continuamos. Me quedan ya los últimos 2 puntos para terminar esta vuelta de puntos bajos. Ahí va uno y el último, otro. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta 5 es parecida a la vuelta 3 donde hicimos las bolitas. Lo único que vamos a hacer es recorrer las bolitas para que nos queden intercaladas con las que hicimos en la vuelta 3. Así que vamos a empezar. Empezamos en el primer punto haciendo un punto alto y ahora formamos una bolita. Así que damos una lazada, vamos al punto alto que está aquí abajo, aquí, y hacemos nuestra bolita igual que hicimos las otras. Ahí está. Y ahora tejemos 3 puntos altos, así que vamos al siguiente punto y hacemos 1, 2 y 3. Y vamos a continuar repitiendo esto. Una bolita y luego 3 puntos altos. Entonces, ahora me tocará hacer una bolita. No voy a este punto, voy al punto que está debajo, al punto alto, y formo esa gotita o esa bolita. Ahí está. Y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ven cómo nos quedan ahora intercaladas? Entonces, vamos a seguir haciendo esto, una bolita y 3 puntos altos y nos vemos al final de la vuelta. Bueno, aquí acabo de hacer una bolita y 3 puntos altos, así que nos toca hacer una bolita, ahí está, y solo nos queda un punto, así que ahí vamos a hacer un punto alto. Ahí está. ¿Ven? Así fue como quedó esta vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es repetir las vueltas desde la número 2 y hasta la vuelta número 5. ¿Sí? Vueltas 2, 3, 4 y 5 las vamos a repetir constantemente hasta que nuestro tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 31 centímetros. Y digo aproximadamente porque es muy importante que la última vuelta que tejamos sea una vuelta por el derecho del tejido, es decir, una vuelta número 3 o una vuelta número 5. Entonces los dejo para que hagan toda esta parte. Ya alcancé esos centímetros que necesitaba, en mi caso eran 31 centímetros aproximadamente, ahí están. Como pueden ver, terminé en una vuelta por el derecho del tejido, que era lo que necesitábamos. En mi caso terminé en la repetición de la vuelta 3. Sin embargo, si ustedes terminaron la repetición de la vuelta 5, ya saben que es correcto también. Lo importante es nada más que sea una vuelta por el derecho del tejido. Así que ya hecha esta parte, lo que vamos a hacer ahora es separar los puntos que vamos a necesitar para el espacio del cuello. Lo primero es marcar el punto central de nuestro tejido. En mi caso, el punto central es el punto número 28. Así que ustedes también, por favor, coloquen un marcador o un segurito, cualquier cosa que les pueda servir para marcar el punto, colóquenlo en su punto central. Una vez marcado el punto central de nuestro tejido, lo que vamos a hacer es
contar 10 puntos hacia un lado y 10 puntos hacia el otro lado. Así que empezamos a contar aquí en el siguiente punto del marcador. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En ese 10º punto ponemos un marcador y lo mismo hacia el otro lado. Empiezo a contar del punto que está antes del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual en ese 10º punto pongo el marcador. Esto nos va a dejar un espacio para el cuello de aproximadamente 20 centímetros. Tenemos en total 21 puntos. En caso de que alguien esté tejiendo con materiales de diferente grosor que los que yo estoy usando, entonces no pasa nada, simplemente fíjese bien de centrar esos 20 centímetros. Continuaremos tejiendo en los puntos que nos quedaron a cada lado de los marcadores que pusimos y hay que seguir haciendo este dibujo que llevamos de las bolitas intercaladas. Así que después de esta última vuelta que tejimos, nos tocará hacer una vuelta por el revés del tejido, una vuelta de puntos bajos. A algunos les tocará hacer la vuelta número 2 y a algunos les tocará hacer la vuelta número 4, según cómo vayan en su secuencia de vueltas. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos esa vuelta de puntos bajos que nos toque. Me quedan estos 2 puntos antes de llegar al marcador, así que voy a tejer en ellos. Ustedes también tejan hasta el punto anterior al marcador que pusieron. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Nos toca ahora tejer por el derecho del tejido. Y es muy importante que ahora nos fijemos cuántos puntos altos nos quedan antes de hacer la primera bolita de esta vuelta. Recuerden que el patrón que llevábamos quedó truncado porque separamos los puntos del cuello, así que ahora tenemos que ver, según el dibujo que lleva nuestro tejido, cuántos puntos altos nos toca hacer para empezar en esta orilla. En mi caso, por ejemplo, yo aquí sé que tengo que hacer una bolita porque tengo que continuar con el dibujo, así que me tocará hacer la primera bolita aquí. Por lo tanto, me quedan 1, 2 y 3 puntos antes. Así que en esos voy a hacer un punto alto para después hacer aquí la bolita y continuar. Y que el dibujo vaya igual, vaya creciendo igual. Ustedes hagan lo mismo. Fíjense cuántos puntos altos tienen que tejer antes de hacer la primera bolita. Lo que sí que es muy importante es que si a alguien por alguna razón le quedó tejer una bolita en el primer punto, por favor no lo haga, porque va a quedar fea la terminación de esa orilla. Es mejor sustituir esa bolita por un punto alto. No importa que esa bolita desaparezca, no pasa nada, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con el dibujo que llevamos. En mi caso, como les decía, yo tengo que hacer 3 puntos altos. Porque sé que aquí me tiene que quedar una bolita, así que la voy a hacer. Ahí está. Y continúo con 3 puntos altos y una bolita, 3 puntos altos y una bolita. Acabo de tejer aquí una bolita, me queda solo un punto, así que termino con un punto alto. Entonces, nuestro tejido debe verse con continuidad en el dibujo. Ahora nos tocará hacer una vuelta de revés, es decir, de puntos bajos, que seguiremos tejiendo sobre estos puntos que tenemos. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a hacerla. Terminamos esta vuelta. Aquí está el último punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora es lo mismo. Nos tenemos que fijar cuántos puntos altos necesitamos hacer antes de que nos toque hacer la primera bolita. En mi caso, por ejemplo, yo aquí me tocaría hacer aquí una bolita, así que solamente voy a hacer un punto alto.
Ya saben que si acaso les tocara hacer una bolita en el primer punto, no lo hagan. Reemplácenla por un punto alto. Entonces a mí me toca hacer aquí la primer bolita. Ahí está y continúo. Aquí me tocará hacer otra. Entonces los dejo para que terminen esta vuelta. Con estos 3 puntos altos termino mi vuelta. Y lo que vamos a seguir haciendo es continuar trabajando sobre estos puntos igual que lo han hecho en las últimas 4 vueltas. Lo van a seguir haciendo así hasta que alcancen desde el comienzo de su tejido y hasta el final aproximadamente 40 centímetros. Acuérdense que es aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido. Así que los dejo para que tejan. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba. Voy a poner el tejido así para mostrarles. Necesitaba aproximadamente 40 centímetros. Ahí están. Si ustedes también ya alcanzaron la medida que necesitaban, entonces van a cortar su estambre o su lana dejando una hebra larga porque con esta hebra vamos a coser este hombro. Una vez cortada, entonces la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Así, y jalan. Y ya tenemos listo este lado del escote. Ahora vamos a tejer este otro lado. Nos acomodamos con el revés del tejido hacia arriba, hacia nosotros, porque nos toca hacer una vuelta por el revés, una vuelta de puntos bajos. Así que vamos a agregar una hebra nueva en el punto que sigue al marcador que pusimos. Ahí metemos el gancho, tomamos esa hebra nueva, la sacamos y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo punto vamos a hacer el primer punto bajo. Ahí está. Vamos a llevar esta hebra arriba para ir tejiendo sobre ella y que nos quede ya escondida entre los puntos. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto. Ya he terminado esta vuelta de puntos bajos. Si ustedes también, entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Este lado es mucho más fácil porque el inicio de nuestras vueltas es el mismo que hemos repetido ya tantas veces. Así que simplemente fíjense qué vuelta es la que les toca hacer, si la número 3 o la número 5, y vamos a empezar. En mi caso a mí me toca repetir la vuelta número 5. Así que comiencen ustedes también con la vuelta que les toca. La vamos a tejer sobre los puntos que tenemos, nada más, vamos a tejer hasta donde se terminan nuestros puntos. He tejido aquí esta bolita, me quedan estos 3 puntos, así que voy a hacer un punto alto en cada uno. Hasta aquí, este es el último punto, hasta aquí puedo tejer, ya no puedo seguir, no tengo más puntos. Ustedes también, ya saben, continúen con su vuelta hasta donde se los permitan los puntos que tienen. Y recuerden que si les queda en la orilla una bolita, no la hagan, sustitúyanla por un punto alto. Entonces, ya vieron que es muy sencillo este lado. Vamos a continuar entonces con la secuencia de nuestras vueltas, tejiendo solamente sobre los puntos que tenemos hasta que tengamos el mismo número de vueltas que en el otro lado. Pues con este punto alto termino ya este lado.
Si ustedes también ya terminaron, ya tienen el mismo número de vueltas que hicieron en el otro lado, entonces corten su estambre. Aquí no hace falta que dejen una hebra larga porque esta no la vamos a utilizar para coser y la pasan por la argolla del gancho y listo. Ya tenemos listo el frente del chaleco, así que lo que vamos a hacer ahora es tejer la espalda. Yo por aquí ya tengo la mía hecha. La espalda la vamos a tejer exactamente igual que el frente. Comenzamos con el mismo número de cadenas y tejemos igual nuestras vueltas. La única diferencia es que no vamos a dejar espacio para el escote, ¿sí? Vamos a trabajar en vueltas continuas hasta tener el mismo número de vueltas que tiene el frente que hicimos. Una vez que terminen, por favor dejen una hebra larga porque esta también la vamos a utilizar para coser. Y ya que hayan terminado su espalda, entonces les voy a decir cómo vamos a coser los hombros y los costados. Una vez que ya tienen frente y espalda listos, lo que vamos a hacer antes de coser es esconder estas hebras que no vamos a utilizar para coser. Las vamos a esconder por el revés del tejido. Así que enhebramos la aguja lanera con cada una de ellas y vamos a pasar esas hebras un poquito entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden, solo pásenlas entre los puntos. Y cuando terminen, cortan el sobrante. Hagan lo mismo con cada una de ellas. Ya que escondieron las hebras que no van a utilizar para coser, entonces vamos a coser ahora sí los hombros. Acomodamos las piezas con el derecho del tejido hacia arriba, así, y enfrentamos una a la otra, de esta manera. Y enhebramos nuestra aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Voy a utilizar la puntada tipo colchón para coser los hombros, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Entonces, vamos a pasar la aguja por el lado opuesto al que tiene la hebra. Así que por el primer punto, ven, aquí se ve esa V, vamos a pasar la aguja de adentro hacia afuera, así. Y ahora vamos al primer punto del otro lado. Ahí podemos ver también esa V del punto, esa cabecita del punto. Pasamos de adentro hacia afuera la aguja. Y vamos a seguir así. Vamos al siguiente punto en el otro lado. Pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Y al segundo punto de este lado. Aquí está. Así que por aquí paso la aguja. Otra vez, vamos al siguiente punto en este lado y al punto que sigue en el lado contrario. Y así vamos a continuar hasta terminar con todos los puntos. Así ha ido quedando la costura, me queda ya nada más un punto aquí y el punto de enfrente. Ahora pasamos la aguja por el mismo último punto, así, para mandarla al revés del tejido. Así, porque por aquí vamos a rematar. Así que hacemos un nudo, voy a tomar aquí estas hebras. Así, pueden hacer 2 o 3 nudos, los que necesiten. Y esta hebra la esconden por aquí por el revés del tejido un poquito y cortan el sobrante. Y van a coser de la misma manera el otro hombro. Ya que tenemos los hombros cosidos, lo que vamos a hacer es coser los costados. Así que ahora acomodamos el tejido con el revés de ambas piezas hacia afuera. Nos acomodamos así. Tenemos el lado del revés hacia afuera de una pieza y de la otra. Lado derecho del tejido hacia adentro.
Ya que tienen el revés del tejido de ambas piezas hacia afuera, entonces lo que vamos a hacer es marcar el espacio que vamos a dejar para la manga para saber hasta dónde vamos a coser. Así que vamos a dejar, por favor, 28 centímetros para la manga. Yo aquí, por ejemplo, ya puse este marcador. Ustedes también señalen hasta dónde van a coser. Antes de empezar a coser, quiero decirles cómo es que vamos a empalmar ambas piezas para que nos queden parejitas las vueltas. Fíjense por favor en la orilla de su tejido y van a ver estos nuditos que tienen aquí en la orilla y después de esos nuditos tienen esta forma de punto, esta. Y otra vez tienen un nudito y una forma de punto. Y así sigue, un nudito como este y una forma de punto. Así está toda nuestra orilla y en el otro lado es lo mismo. Así que lo que vamos a hacer es empalmar siempre un nudito de un lado con un punto del otro lado. ¿Ok? Un nudito con un punto de este lado. Siempre, siempre. Empalmamos un nudo con un punto. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a tomar nuestra aguja. Enhebramos la aguja con una hebra larga que tenga un nudo en la punta. Y vamos a empezar. Vamos a pasar la aguja por la primer cadena que tenemos en el panel que tenemos enfrente y por la primer cadena, la que está justo en la esquinita del otro panel. Para asegurar esta hebra y que no se salga, vamos a pasar la aguja así, por los hilos que forman la hebra que estamos utilizando. De esa manera no se va a salir. Y ahora sí, vamos a empezar. Entonces, vamos a utilizar punto atrás para hacer esta costura. Voy a pasar la aguja por este primer punto que veo en este lado y por el nudito que tiene enfrente. Solo lo atravieso, ¿ven? Así. Y ahora voy a regresar al punto de partida porque es punto atrás, así que me regreso. Voy a volver a avanzar. Ahora voy al siguiente nudito de este lado, ¿ven? Aquí está, entonces simplemente paso por ahí la aguja y por el punto que tiene enfrente. Paso por aquí, así. Y ahora regreso más o menos a donde hice la puntada anterior. Vuelvo a meter por ahí la aguja, ¿ven? Así. Seguimos avanzando. Ahora vamos a el siguiente punto que es este y al nudito que tiene enfrente. Aquí está. Entonces paso por ahí la aguja. Y regreso más o menos a donde hice la puntada anterior. Ahora voy a este nudo, lo atravieso, ahí está, y al punto que tiene enfrente. Y ahora regreso a donde hice la puntada anterior. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a la marca que pusimos. Me queda ya dar solamente la última puntada. Voy a quitar el marcador. Me toca unir este nudito
con el punto que tiene enfrente. Regreso y pasen otra vez su aguja por el mismo lugar donde dieron la última puntada. Así y otra vez para rematar. Ahí está. Hagan tantos nudos como necesiten. Y luego esta hebra la esconden entre los puntos por aquí por el lado del revés. Y de la misma manera van a coser el otro lado. Quiero enseñarles por el lado derecho cómo queda la costura. ¿Ven? Va por aquí. No se nota para nada. A mí me encanta. Queda muy prolija esta manera de coser. Entonces, ahora sí ya los dejo para que cosan el otro lado. Ya cosidos hombros y costados, entonces lo que vamos a hacer es tejer las mangas. Nos acomodamos entonces con el lado derecho del tejido ya hacia afuera y vamos a empezar. Para tejer la manga vamos a utilizar los espacios que tenemos aquí en la orilla. Va a ser muy fácil porque vamos a colocar un punto al final de cada una de las vueltas que tenemos. Entonces, por ejemplo, si vemos una vuelta de puntos bajos, bueno, pues ahí al final vamos a agregar un punto. Si vemos una vuelta de puntos altos, pues al final agregamos un punto, ¿sí? Al final de una vuelta de puntos bajos y al final de una vuelta de puntos altos. En el otro lado se ve todavía mejor porque si se fijan tenemos estos espacios grandotes, entonces vamos a poner un punto en cada uno de esos espacios. Otra vez, dos espacios grandotes, ponemos un punto en cada uno de esos espacios. ¿Sí? Son mucho más notorios. Entonces vamos a empezar. Ubicamos nuestra costura, aquí está la mía, y busquen el primer espacio que tengan al lado de su costura. En mi caso es este espacio. Ahí vamos a agregar una hebra nueva. Pasamos por ahí el gancho, pasamos la hebra nueva y hacemos una cadena para asegurar. Entonces, ahora vamos a tejer ahí mismo el primer punto medio alto de la vuelta, porque vamos a tejer puntos medios altos. Entonces, damos una lazada y en ese mismo espacio, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto. Entonces, vamos a seguir colocando un punto medio alto al final de cada vuelta. Aquí, por ejemplo, a mí se me presenta una vuelta de puntos bajos. Bueno, pues ahí hago en ese espacio un punto medio alto. Lazada, saco las 3 argollas. Ahora aquí veo que tengo un punto alto. Bueno, pues a un lado voy a hacer un punto medio alto. Doy mi lazada, busco un espacio, cualquiera de los dos espacios que se ven ahí es correcto. Lazada, saco hebra, lazada, saco las 3 argollas. Ahora voy al final de una vuelta de puntos bajos, ahí hago un punto medio alto. ¿Ven? Y otra vez se me presenta una vuelta de puntos altos, pues ahí hago otro punto medio alto. Y así vamos a seguir. Una vez que llegamos al otro lado, aquí está la costura del hombro, entonces, como les decía, vamos a trabajar en esos espacios grandes. Así que voy a empezar con este primero. Y ahora busco esos dos espacios grandes y ahí tejo un punto en uno y un punto en el otro. Y así seguimos. ¿Ven? Aquí están otra vez, entonces un punto en uno y un punto en el otro. Ya voy a terminar esta vuelta, me quedan estos dos espacios. Ahí está el último punto. Ahora, por favor, antes de cerrar la vuelta, asegúrense de que tengan una cantidad par de puntos, así que cuenten los puntos que tejieron. En caso de que no tengan una cantidad par, no pasa nada, simplemente en el último espacio tejan otro punto si así lo necesitan, ¿ok? Si ya tienen una cantidad par, entonces no tienen que hacer nada más.
Y ahora vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahí está su cabecita, por ahí pasamos el gancho, pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Subimos ahora con una cadena que no cuenta como un punto y muy importante, tenemos que dar vuelta al tejido. Así. Tenemos que ver ahora el revés de esos puntos medios altos que acabamos de tejer. Así. Vamos a tejer ahora una vuelta de puntos deslizados. Así que empezamos en el primer punto, que es este que tenemos aquí, el que está a un lado de la cadena que acabamos de tejer. Ahí metemos el gancho, lazada, pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado y así vamos a seguir en cada punto. Así que voy al que sigue, paso por ahí la hebra y por la argolla del gancho. Traten de no apretar sus puntos. Paso por ahí y por la argolla del gancho. Entonces vamos a continuar así en cada uno de los puntos que tenemos. Me quedan ya solamente estos dos puntos donde tejer, pues aquí comenzamos la vuelta. Así que hago esos últimos dos puntos. Ahí están. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Listo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Así otra vez. Vamos a tejer ahora una vuelta con puntos bajos, pero los vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás del punto deslizado que acabamos de hacer. Vean, giran un poco el tejido y van a ver esos puntos deslizados que acaban de hacer. Entonces, vamos a tomar solamente la hebra que está más lejos de nosotros. Aquí está esa V. Bueno, pues tomamos esta patita nada más. Déjenme tomar mi estambre así. Y entonces tomo solo la hebra que está más lejos de mí. Y hago un punto bajo. Otra vez, voy al siguiente punto. Ahí está la V. Voy a tomar esta hebra, la que está más lejos de mí. Ahí está. Y hago un punto bajo. Siguiente punto, ahí está la V y tomo la hebra de atrás. Así. Y entonces así vamos a continuar en toda nuestra vuelta. Así ha ido quedando el tejido, vean, formamos este adorno de aquí. Entonces voy a terminar ya mi vuelta. Acuérdense que hay que girar un poquito el tejido para ver los puntos deslizados, así que aquí hago un punto bajo y en el último punto que tengo igual. Aquí comenzamos la vuelta, entonces no hacemos más y unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto y volvemos a dar vuelta al tejido. Ahí está. Y muy fácil, vamos a hacer un punto medio alto en cada punto, comenzando desde el primero, desde el que está pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Entonces damos la lazada y empezamos. Un punto medio alto en cada punto. Aquí está mi último punto donde tejer, pues aquí comenzamos. Si ya terminaron ustedes también, entonces vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y esta vez no vamos a dar vuelta al tejido, nos vamos a quedar así. Así que en el primer punto que tenemos aquí vamos a hacer un punto alto. Damos la lazada, vamos a ese primer punto que tenemos ahí y hacemos un punto alto. Y en el punto que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto alto, un punto deslizado, un punto alto, un punto deslizado a todo lo largo de la vuelta. Entonces voy al punto que sigue, hago un punto alto
y en el que sigue hago un punto deslizado. Punto alto y punto deslizado. Y así continuamos. Nos toca hacer un punto deslizado en el último punto, que es este. Y también hacemos un punto deslizado para unir la vuelta en el primer punto alto que tejimos. Corten su estambre, yo ya corté el mío, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Y esta hebra hay que esconderla por el revés del tejido. Y van a tejer su otra manga de la misma manera. Entonces se acomodan, igual buscan su costura y empiezan a colocar los puntos a partir del primer espacio que tengan junto a su costura, ¿sí? Es el mismo proceso, coloquen el mismo número de puntos y tejan las mismas vueltas. Cuando escondan la hebra que les quedó del principio de la manga, utilícenla para cerrar el espacio que les quedó al cerrar la primera vuelta de puntos medios altos. Así. Una vez que terminamos las mangas, entonces vamos a tejer la parte de abajo del chaleco, donde vamos a hacer un detalle igual que el de las mangas, solamente vamos a repetir por ahí un par de vueltas. Así que nos vamos a colocar en la espalda, así, en la parte de abajo, y vamos a buscar un punto en el centro o cerca del centro para agregar una hebra nueva. Yo voy a agregar mi hebra aquí, no hace falta ser exacto, si no es el punto justo central, no pasa nada. Pasamos por ahí nuestra hebra nueva y hacemos una cadena para asegurar. Así como en las mangas hicimos una vuelta de puntos medios altos, vamos a hacer una igual aquí, pero ahora vamos a tejer uno en cada una de las cadenas que tenemos, ¿sí? Vamos a trabajar en la cadena de inicio que hicimos. Entonces empezamos en esa misma cadena. Vamos tejiendo sobre esta hebra. Voy a la que sigue, ahí está. Siguiente cadena. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta al chaleco. Esta es la última cadena que tengo para tejer. Si ustedes también ya terminaron la vuelta, hacemos un punto deslizado en el primer punto. Así. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, igual que como hicimos en las mangas. Así. Y ahora nos toca hacer la vuelta de puntos deslizados. Hacemos un punto deslizado en cada punto. Comenzamos desde el primero, desde aquí, el que está junto a la cadena que tejimos. Acuérdense de no apretarlos. Una vez que terminamos con esta vuelta, aquí empezamos, entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos otra vez vuelta al tejido. Ahora es donde hacemos la vuelta de puntos bajos. ¿Se acuerdan? Un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás del punto deslizado. Entonces empezamos en el primer punto, pero acuérdense que hay que girar el tejido para ver esa V del punto deslizado que acabamos de hacer, ¿sí? Estamos aquí, giramos y ahí está ese punto deslizado. Así que tomamos solamente la hebra de atrás. Otra vez, giro, veo el punto deslizado y ahí tomo la hebra de atrás. Y así continuamos. Aquí terminamos la vuelta. Entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Y ahora lo que vamos a hacer es repetir estas dos vueltas que acabamos de hacer, es decir, vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados, uno en cada punto, y luego vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás del punto deslizado. ¿Sí? Vamos a repetir estas dos últimas vueltas. Por favor, no se olviden de subir con una cadena y dar vuelta al tejido. Comenzar desde el primer punto, ahí está el primer punto deslizado y así seguimos. Entonces vamos a hacer esta vuelta de puntos deslizados y luego una vuelta de un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás del punto deslizado. Ya que repetimos esas dos vueltas, formamos estas dos líneas. Y entonces ya cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer ahora una vuelta de puntos medios altos. Hacemos un punto medio alto en cada punto, empezamos desde el primero. Una vez que terminamos esta vuelta, voy a hacer el punto deslizado en el primer punto. Entonces ahora hacemos la vuelta donde tejemos un punto alto, un punto deslizado, un punto alto y un punto deslizado. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y acuérdense que ahora no damos vuelta al tejido. Así que empezamos en el primer punto haciendo un punto alto, un punto deslizado en el siguiente punto, un punto alto y un punto deslizado y así seguimos. Acuérdense que esta vuelta la terminamos con un punto deslizado en el último punto y luego hacemos un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Cortamos el estambre, lo pasamos por la argolla del gancho y ya está. Escondemos esta hebra por el revés del tejido y ya tenemos lista la parte inferior de nuestro chaleco, que se ve linda. Así es como quedó. Y lo que vamos a hacer ahora es ya lo último, que es el cuello. Nos vamos a acomodar en la espalda del chaleco, así, con el lado derecho del tejido hacia afuera. Y vamos a agregar una hebra nueva. Buscamos un punto que esté cerca del centro. Yo voy a empezar aquí. Por ahí pasamos esa hebra nueva y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a tejer puntos bajos, uno en cada punto. En el mismo punto donde agregamos nuestra hebra, ahí hacemos el primer punto y seguimos. Una vez que les quede solamente un punto en esos puntos que tienen en la espalda, vamos a tejer dos puntos bajos cerrados juntos, utilizando ese punto y el primer espacio que tengan ya en el escote delantero. Así que aquí en este último punto comenzamos un punto bajo, ahí lo dejamos, no lo cerramos. Vamos al primer espacio que tengan en el escote delantero, aquí está la costura del hombro. Y ahí comenzamos otro punto. Ahora damos una lazada y cerramos esos dos puntos al mismo tiempo. De esa manera, haciéndolo así en las esquinas, nos va a quedar más redondeado el cuello. Y ahora vamos a seguir tejiendo en los espacios grandes. ¿Se acuerdan? Igual que hicimos en las mangas, en los espacios grandes vamos a poner un punto bajo. Entonces yo aquí tengo otro.
igual que lo hicieron en las mangas. Aquí hay otro y otro. Ahora ya llegamos a los puntos que tenemos en el escote del delantero, pero aquí en la esquina vamos a volver a hacer lo mismo, 2 puntos bajos cerrados juntos. Yo voy a utilizar este espacio pequeño que tengo aquí para comenzar el primer punto, porque si lo comienzo desde aquí y luego voy al primer punto que tengo en el escote, me va a quedar muy abierto y se va a hacer un hoyo muy feo. Entonces voy a utilizar este espacio. Ahí comienzo un punto y ahora vamos al primer punto que tengan en el escote. En mi caso es este. Ahí comienzo el segundo y lo cierro al mismo tiempo. Y ahora vamos a continuar tejiendo en estos puntos que tenemos aquí. Un punto bajo en cada uno. Así vamos a seguir hasta llegar al otro lado. Aquí a la siguiente esquina, donde vamos a hacer lo mismo, 2 puntos bajos cerrados juntos, utilizando el último punto que tengan y el primer espacio. Luego, acomodamos en estos espacios, igual que hicieron en las mangas, un punto bajo. Acuérdense que aquí acomodamos un punto al final de cada vuelta, un punto al final de la vuelta de los puntos bajos y un punto al final de la vuelta de los puntos altos, ¿sí? Igual que hicieron en las mangas, solo que ahora vamos a poner puntos bajos. Y al llegar a la siguiente esquina hacen lo mismo. 2 puntos bajos cerrados juntos, utilizando el último espacio y el primer punto que tienen en la espalda, aquí. Y continúan después tejiendo un punto bajo en los puntos que les resten de la espalda, ¿ok? Igual que hicieron en este lado. Entonces vamos a terminar esta parte del cuello. Una vez que lleguen al final, yo aquí ya tejí el último punto bajo, aquí comencé la vuelta, entonces cuenten sus puntos y asegúrense de tener una cantidad par de ellos. En mi caso no la tengo, si ustedes están en el mismo caso que yo, entonces agreguen un punto en el último punto. Si ustedes ya tienen una cantidad par, no hace falta que agreguen nada. Y terminamos haciendo un punto deslizado en el primer punto. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a empezar a tejer en este sentido para formar el cuello. Así que voy a acomodarme así. Empezamos esta primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí en esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las siguientes cadenas. Nos van a resultar 4 puntos bajos en total, 1, 2, 3 y en la última cadena 4. Ahí está. Y ahora vamos a tejer en el primer punto que tenemos, que es este, un punto deslizado. Y un punto deslizado en el siguiente punto. Así, traten de no apretarlos. Ahora vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a hacer así. Vemos, si se fijan, el revés de los puntos bajos que acabamos de tejer. Empezamos esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. Miren, aquí está 1 y 2, que son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Vamos al tercer punto y ahí tejemos un punto deslizado. Y continuamos así en cada punto. Tenemos que tener 4 puntos deslizados. 1, 2, 3. Y acuérdense de no olvidar el último y 4. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Así. Vemos el otro lado. Y así como hicimos en las mangas y en el borde inferior, vamos a tejer un punto bajo en la hebra de atrás de cada punto deslizado. Así que acuérdense de girar un poquito su tejido, así, para ver esos puntos deslizados. Entonces, aquí llevo 1
Voy al siguiente punto, 2, 3 y 4. Mucho cuidado con el último punto, siempre, siempre. Ahí está. Y otra vez volvemos a hacer en el siguiente punto, un punto deslizado y un punto deslizado en el que sigue. Siempre lo vamos a hacer así. Damos vuelta al tejido. Empezamos otra vez en el tercer punto, entonces contamos 1, 2 y en el tercer punto y ahora nos toca hacer un punto deslizado en cada punto. Ahí va uno, otro, 3 y 4. Y repetimos lo mismo, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y ahora nos tocará hacer la vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás del punto. Así que voy aquí. Giro, ahí llevo 2, 3 y 4. Voy a hacerlo otra vez. Entonces, en el punto que sigue, tejemos un punto deslizado y un punto deslizado en el siguiente punto. Damos vuelta al tejido. Empezamos en el tercer punto. 1, 2, vamos al tercero y hacemos ahora, nos toca los puntos deslizados. Acuérdense que es una vuelta de puntos bajos, una de puntos deslizados y así. 3 y ahí está el cuarto punto deslizado. Subo con una cadena que no cuenta como un punto y doy vuelta al tejido. Y ahora me toca hacer la vuelta de puntos bajos, tomando la hebra de atrás. Empiezo en el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Como esto ya lo hicieron tantas veces en el borde inferior y en las mangas, pues esto ya lo hacen súper fácil. Y así vamos a continuar. Siguen los dos puntos deslizados, damos vuelta al tejido y nos tocará hacer la vuelta de puntos deslizados y luego regresamos con una vuelta de puntos bajos, ¿ok? Ya vieron cómo va creciendo esta tira. Entonces, vamos a seguir así hasta que demos toda la vuelta al cuello. Pues después de un rato de tejer ya he dado casi toda la vuelta. Vean, aquí comencé, entonces aquí me toca hacer una vuelta de puntos bajos. Me quedan nada más 2 puntos donde hacer punto deslizado, ¿ven? Este y este. Entonces, si ustedes ya llegaron también aquí, hagan esos 2 puntos deslizados. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta parte para que quede listo el cuello. Así que nos acomodamos. Vamos a empezar en el tercer punto, igual 1, 2 y 3. Ahí metemos el gancho tomando solamente la hebra de adentro del punto, así. Y ahora vamos a la cadena que tenemos enfrente del primer punto, aquí. Entonces ahora tomamos la hebra, la pasamos y la pasamos por las 2 argollas del gancho. Ahora vamos al siguiente punto. Aquí está, tomo la hebra de adentro, así. Voy a la siguiente cadena de este lado. Lazada, saco por ahí la hebra y por las 2 argollas del gancho. Otra vez, siguiente punto. Siguiente cadena de este lado. Paso y vamos al último punto. Aquí está, tomo la hebra de adentro, la cadena que me queda y listo, ya está unido. Entonces corten su estambre,
lo pasan por la argolla del gancho y listo, esconden esta hebra por el revés del tejido. Una vez terminado el cuello, que quedó muy bien, pues los felicito, ya terminaron el chaleco. Quedó lindo, lindo, y ya vieron que fue fácil. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que entren al canal y los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo lo que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.